Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer que tu dinero empiece a trabajar para ti. Comencemos. Hola, mi nombre es Aileen Hernández y bienvenido a mi canal de Inteligencia Financiera. ¿Qué es esto de que el dinero empieza a trabajar para ti? Muchas veces lo escuchamos un poco raro, incluso es difícil de creer para algunas personas, pero la realidad es que si empiezas a hacer que tu dinero genere rendimientos, esto va a ayudar mucho a tu salud financiera. Y es que muchas veces ni siquiera entendemos bien o conocemos bien cuál es el concepto de salud financiera. Es muy normal y nos pasa a todos, pero realmente la salud financiera es cuando el dinero que tienes te deja vivir tranquilo, fluye en tu día a día, en las cosas que quieres hacer en tu vida y al mismo tiempo te permite adquirir cosas y tener otras oportunidades o incluso nuevas oportunidades cada vez que le das un mejor uso a ese dinero que entra o tienes una mejor planificación financiera. Ahora, ¿pero cómo empiezas a hacer esto? Pues invirtiendo. ¿Cómo puedes invertir? Realmente existen diferentes instrumentos que te pueden ayudar en el proceso de inversión de tu dinero y en este video te voy a mostrar cuáles son las grandes categorías que existen y de qué tratan para que puedas decidir cuál es la que mejor te conviene en este momento y empieces a hacer crecer tu dinero desde ya. Ahora, las categorías son ahorro en banco o cualquier instrumento que te dé tu propia entidad donde tienes tu cuenta, donde tienes tu dinero, los fondos de inversión y crowdfunding o inversiones colectivas. Vamos a empezar con el ahorro en banco o otro instrumento que te pueda dar ese banco. Realmente esta es una buena opción en el sentido de que ese dinero que tienes ahí pues no se va a quedar estático. El banco te garantiza cierta cantidad de dinero, es decir, te lo asegura. Así el banco quiebra mañana, está garantizado tu dinero, al menos en México es hasta la cantidad de 2 millones de pesos, pero seguro en tu país también tienen como un criterio en específico. También otra cosa que te ofrece el banco es que no solo te ofrece un instrumento de ahorro, sino también ellos tienen instrumentos de inversión. Toman una cantidad de tu dinero y lo reinvierten en otros proyectos, en otras cosas o sistemas que ellos usan y después te dan un rendimiento específico o acordado dentro del contrato que tú firmas. Lo único malo de este sistema o de este método de inversión es que normalmente sus tasas de rendimiento son muy bajas. Incluso a veces son más bajas que la tasa anual de inflación y esto hace que tu dinero al final pues no te alcance para quizás lo que quieres hacer o incluso se empieza a devaluar, así lo estés reinvirtiendo. Entonces de repente como que no tiene mucho sentido, ¿no? El segundo instrumento serían los fondos de inversión. En este instrumento o en esta categoría se encuentran subcategorías como son el fondo de inversión de renta variable, que son realmente cuando inviertes en acciones de empresas que cotizan en bolsa. Esta es una buena opción, pero es una opción que es un poco arriesgada, ya que dependes del desempeño de esa empresa durante un año o durante el periodo que sea para que te genere rendimientos. Pero la realidad es que también el rendimiento normalmente logra ser bastante alto, por lo tanto recibes mucho más dinero que en otros tipos de inversión. Otro tipo de inversión serían los fondos de inversión en deuda, que son fondos de inversión que normalmente son gubernamentales, pueden ser también entidades provenientes de entidades privadas y aquí en México, por ejemplo, hay uno muy común que se llama CETES. También hay pagarés o bonos. Esto sirve porque o hace, mejor dicho, que tu dinero se mantenga en movimiento. La tasa de rendimiento es un poco más alta que la de la inflación. Esto quiere decir que tu dinero no se devalúa, pero la realidad es que la tasa no es tan alta tampoco como para que generes mucho dinero más del que estás invirtiendo. Entonces tienes que tomarlo en cuenta. Sirve como ahorro más que como inversión quizás, pero te ayuda a que tu dinero no se mantenga estático.
Otro tipo de fondo de inversión es el fondo de inversión en capitales, que son estas inversiones que haces para ayudar a empresas a mantener su operación. Esto normalmente es una inversión a largo plazo. Lo que quiere decir es que tienes que contemplar que ese dinero que inviertes, pues pueden pasar de 3 a 5 años hasta que veas el rendimiento de esa inversión. Y al mismo tiempo tienes que considerar que ese dinero pues no lo puedes sacar, así que te tienes que un poco olvidar de él y esperar a esos rendimientos que te va a dar, ¿no? Entonces es un buen modelo de inversión, solo que no es recomendable de inicio, sobre todo porque estás aprendiendo cómo invertir, qué cosas hacer. Es mejor que tomes una inversión que sea corto o mediano plazo y ya luego pases a estas inversiones de largo plazo que son buenas, generan un buen rendimiento, pero que en el momento en el que más bien estás creando capital es mejor que sean plazos pequeños en los que recibes tu dinero de vuelta. Ahora, la última categoría, que es crowdfunding, pues estas son plataformas que justo tienen proyectos muy grandes. Por ejemplo, hay algunas que son de bienes raíces. Entonces sus proyectos son justo la construcción de edificios. Normalmente esto lo que hace es que va reuniendo dinero de diferentes inversores para tener el capital total para crear ese proyecto o ese edificio en general. Y luego de esto, cuando ya se vende esa propiedad, es que se obtienen las ganancias y ahí la plataforma reparte estas ganancias o este rendimiento sobre tu dinero obtenido en un periodo de tiempo específico. Entonces son buenas porque al final puedes invertir en proyectos muy grandes con cantidades pequeñas y normalmente los proyectos tienen buenos rendimientos, van del 14% hasta el 35%, entonces son bastante buenos. Es una inversión de corto a mediano plazo, está bien para empezar, como para ir probando qué es invertir, sobre todo si tienes un dinero al que puedes dejar ahí y prescindir de él totalmente. Si no es así, te recomiendo que uses más inversiones al corto plazo, como las que te dan los bancos o quizás estos fondos de inversión de deuda que son pagarés o bonos que son del gobierno. Normalmente tienen periodos de tiempo de 3 meses, de 6 meses, de un año. Entonces te puede ayudar si no tienes una liquidez suficiente como para dejar una cantidad de dinero por más de un año, por ejemplo, invertida en algo. La realidad es que todos podemos invertir, solo depende de lo que te convenga más en ese momento, de acuerdo a tu situación financiera, a tu planeación o a los objetivos que tengas. Y solo recuerda que invertir requiere ser un poco arriesgado, porque esa es la forma en la que vas a obtener más dinero. No digo que lo arriesgues todo, pero sí que tengas como un balance entre a lo mejor una inversión un poco más segura y de repente te arriesgues un poco más, porque eso es lo que te va a dar un rendimiento mayor. Así que inténtalo y luego me cuentas. Y bueno, ya hemos llegado al final. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Si te gustó mi video, dale like. Si tienes algún comentario o duda, hazlos abajo. Y suscríbete a mi canal para que puedas recibir más de esta información. Espero verte en el próximo video.